Estamos listos. Hola, hola, buenos días, buenos días. Hoy estamos a domingo 7 de diciembre ya, 2025 y este es el Hace programa tiempo, ¿no? 49. Faltan tres para terminar el año. Esto es Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Saludos, saludos. Careando Poder Popular. Y la verdad que acuérdense que va en su horario regular, 5 de la tarde, domingo. Bienvenidos, Alberto, Antonio y el compañero Jorge. Saludos. Saludos, Rebeca. Saludos Saludos, Rebeca. Saludos, a compañero. Antonio y a Jorge. Igual Mira, Petit, igual Antonio, igual Rebeca. hoy volvemos a nuestro orden habitual del programa. Vamos a empezar por las internacionales, porque bueno, acaba de pasar las elecciones en Honduras y vamos a hacer un poquito el balance de la situación que hay en Honduras en este momento, que ha sido, bueno, ya lo advertimos aquí la semana pasada, que hicimos el programa 2 días antes del domingo 30 y advertíamos, como se había indicado, como había indicado el gobierno de Xiomara Castro, el organismo electoral no estaba dando realmente luces de que el proceso no hubiese posibilidad de que fuera viciado y en efecto fue absolutamente viciado, como se advirtió el domingo. Se han identificado distintas, pero muchísimas anomalías y sobre todo el más delicado, el del conteo electrónico. Entonces, estamos hablando de que la situación en Honduras es muy delicada, la democracia está en una situación conflictiva porque, pues, la candidata del oficialismo, pero también otros sectores ya están hablando de un fraude en las elecciones y la OEA no se ha pronunciado en la línea que corresponde. Creo que países de la región, hablemos de la nuestra, la centroamericana, no han tenido la madurez tampoco. Bueno, digamos que también ha habido un poco, o todavía está habiendo un poco de precaución frente a, sí, qué declaraciones se dan, ¿no? Entonces, por allí vamos a arrancar porque Honduras es de nuestra región, es muy delicado lo que se podría plantear de darse de consumarse este fraude electoral monumental en Honduras que forma parte de la estrategia de los Estados Unidos de retoma de su patio trasero, como dicen ellos, bueno, la retoma por lo menos del territorio más próximo, salvo la resistencia de México, que es implacable. Piensan que los territorios, los países de Centroamérica, digamos, su Es que, visión pueda tener posibilidades y bueno, políticamente su coerción, perdón, le sea factible, ¿no? Como el caso de Panamá, que son temas que venimos hablando aquí todo el año. Tenemos 48 semanas y esta es la semana 49 que vamos a hablar de las injerencias a todos los niveles del gobierno actual de los Estados Unidos de Donald Trump desde diciembre del año pasado, es decir, antes que tomara posesión el 25 de enero de este año. Así desde que que Donald Trump ha arrancamos sido con las elegido internacionales, presidente, toda la semana había un desastre en Latinoamérica. Saludos, Jorge. a todos los niveles. Bienvenido. Yo creo que arrancamos contigo, Jorge. Bien, ¿Cómo identificamos el momento bueno, actual en Honduras? primeramente creo que es importante contextualizar esto de Honduras y lo que está pasando en cada país como parte de una pugna que hay a nivel hemisférico, a nivel mundial también, entre, por una parte, pueblos y gobiernos, movimientos que aspiran a construir modelos de progreso económico y social desde una defensa de la independencia y de la soberanía, sectores defensores del Estado Nacional en contra del intervencionismo de las grandes potencias y, por otra parte, precisamente estas potencias, específicamente Estados Unidos de Norteamérica, cuyo gobierno encabezado por Donald Trump ha decidido que ha llegado el momento de contener y contrarrestar
a los movimientos soberanistas y populares en América Latina, reviviendo la doctrina Monroe y promulgando lo que han pasado a denominar, copiando al presidente Teodoro Roosevelt, han pasado a denominar como el colorario Trump. De ahí que hay quienes estén hablando ahora de la doctrina Trumpo, uniendo a Trump con Monroe. Y hemos señalado aquí desde el año pasado, cuando se dio la primera declaración del señor Donald Trump, que su modelo era la remembranza de la doctrina Monroe, la doctrina del destino manifiesto, el gobierno de McKinley, de Teodoro Roosevelt, aquel que dijo I took Panama, aquel que dijo que ellos hicieron el canal, frase que ha repetido en varias ocasiones el señor Donald Trump como presidente y como empresario. Esa es su ideología. Y todo indica que tiene a nuestro país entre ceja y ceja. Y la región latinoamericana es considerada por los neocons, los sectores neoconservadores del Partido Republicano, y también sectores del Partido Demócrata que comulgan con las posiciones neocons, consideran que América es su zona de influencia natural, es su espacio vital de dominación inmediata. Y que dentro de ese esquema de hegemonía continental, de dominación más que de hegemonía, la América Central y el Caribe, perdón, la América Central y el Caribe constituyen su mare nostrum romano, ¿no? Su zona de dominación más inmediata, más próxima a Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Recordemos cómo cambió el nombre de Golfo de México a Golfo de América o de Estados Unidos. Ellos se consideran América. Nosotros no somos entonces americanos. Los estadounidenses, desde esa concepción supremacista que los llevó a promulgar la doctrina Monroe, no bajo el ideal de expulsar a las potencias europeas del continente americano para consolidar los procesos de soberanía y desarrollo autónomo de los países, sino para expulsar toda influencia o relación con otros continentes que les significara a ellos una competencia por el control de nuestros países desde el Río Grande hasta la Patagonia. Entonces, esta situación que vive Honduras se enmarca, se contextualiza dentro de esta contraofensiva de la ultraderecha norteamericana, encabezada por Donald Trump. Igual otras situaciones que se están viendo en la región, como la agresión que está viviendo Venezuela, no solo Venezuela, sino también Colombia, las pequeñas islas del Caribe también se encuentran en una situación de amenaza latente. En esas islas, recordemos, ¿no? La experiencia, correcto, la experiencia de Grenada en 1983 es una amenaza al pueblo de Puerto Rico, es una amenaza a Cuba, es una amenaza a República Dominicana, que ya vivió una invasión para tratar de sofocar el movimiento revolucionario de la década del 60. El señor Donald Trump abiertamente amenazó al pueblo de Honduras con que si no ganaba el candidato del Partido Nacional, entonces venía una situación de debacle económica, de sanciones y medidas de coerción unilateral por parte de Estados Unidos y de su gobierno, todo lo cual contraviene lo establecido en el derecho internacional público, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Fundacional de la OEA, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, todos instrumentos del derecho internacional público plantean, correcto, plantean que la agresión, la intimidación, la amenaza, la coerción
los bloqueos, las sanciones unilaterales no son actos ajustados a los principios del derecho internacional público, sino que más bien constituyen situaciones de agresión que atentan contra la autodeterminación de los pueblos. Entonces, además de los señalamientos de fraude que definitivamente son preocupantes, ya lo venía advirtiendo previamente la candidata Rixi y el partido Libre, vemos esta declaración completamente injerencista, intervencionista, invasiva del señor Donald Trump, que no solamente eso, sino que además también le da un indulto al señor Juan Orlando Hernández, aquel mismo que fue acusado y sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, ahora que utilizan el narcotráfico como argumento, como excusa para tratar de invadir y bombardear a la República Bolivariana de Venezuela. Vemos entonces cómo en el marco de esta doble moral, en donde hablan de democracia por un lado, pero al final se trata de hacer lo que a ellos les conviene y lo que les da la gana. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, entonces vemos cómo libera al señor Juan Orlando Hernández. Definitivamente todo un espaldarazo a la ultraderecha hondureña para tratar de golpear al Partido Libre y al Movimiento Popular Hondureño, que desde el año 2009, cuando se produjo el golpe contra el gobierno de Mel Zelaya, ha venido desarrollando una lucha de resistencia tenaz que le permitió accesar al poder en años recientes. Y también forma parte de este esquema de agresión militar porque el objetivo es reforzar con un gobierno afín, amanuense y sumiso a los intereses de Estados Unidos, reforzar la presencia militar en Honduras, que le permite entonces complementar con otras bases que tiene en la región todo un andamiaje, toda una red, todo un entramado de bases militares y sitios de avanzada tecnológica, de movimiento logístico, de aviación, para imponer el terror contra los pueblos de América Latina y especialmente los pueblos de la cuenca del Caribe. Entonces, bueno, a los demócratas, a los progresistas, a la gente con pensamiento de izquierda, con pensamiento crítico, nos corresponde enviarle nuestra solidaridad al pueblo de Honduras. Lo que se viene es un intento de dictadura en contra del pueblo hondureño, que no obstante ha demostrado históricamente de manera reciente que sabe resistir, que sabe luchar en las calles por la defensa de sus derechos. La candidata Rixi y el Partido Libre han señalado que el conteo no ha acabado, por algo lo dicen, no han reconocido la derrota, ellos están seguros de que hubo mano criminal para evitar el triunfo de la opción popular y nos corresponde en consecuencia, así como estamos vigilando frente a las injerencias del señor Donald Trump y las acciones de la ultraderecha en distintos países de América Latina, también estar pendientes de la situación que viene evolucionando en el hermano país de Honduras. Así que pues empecé Injerencia que esta, incluye a Panamá, Definitivo. ojo. ¿cómo no? Empecé mi participación señalando que la doctrina Monroe regresa, no es un tema de historia añeja, no es un tema desfasado, no es un tema del siglo XIX, está vigente. Está El vigente. imperio norteamericano regresa con sus garras para acabar con las patrias latinoamericanas, lo cual definitivamente nos llama y nos Definitivo. invita a redoblar nuestro compromiso y nuestra militancia por la lucha por la soberanía nacional, la independencia y nuestra autodeterminación. No son consignas del pasado, son necesidades del presente, sin duda alguna. Definitivamente que desde que Donald Trump fue elegido como presidente de Estados Unidos, y digo fue elegido porque si recordamos desde que fue elegido comenzaron las amenazas hacia América Latina, fundamentalmente Correcto. primero hacia Panamá y la famosa recuperación del canal de Panamá. Tal Pero cual. cada semana que pasa, si nosotros hacemos un recuento noticioso de todo lo que está aconteciendo, todas las semanas el señor Donald Trump tiene cosas que darnos para hablar. Y una de Correcto. esas justamente ahora este asunto en Honduras, a semanas anteriores en tema de Ecuador, Chile, ¿verdad? Argentina también, Argentina. en donde ha tenido pues injerencia directa, amenazas previas
Y bueno, ahora, incluso durante los procesos electorales, y eso pues es un tema que obviamente pues a lo que nos dedicamos desde lo académico, desde lo intelectual, a hacer el análisis y balance de las realidades, nos preocupa sobremanera, porque pues como dice Jorge, pues es una injerencia directa a los asuntos internos de Honduras, es una injerencia directa a el principio, perdón, en contra del principio de la autodeterminación de los pueblos Ujú. y sobre todo, rompiendo con todo orden diplomático, con todo orden El que derecho marca pues las internacional, buenas sí. relaciones entre vecinos en el tema del derecho internacional público, ¿no? Entonces, es preocupante realmente ver ¿No? Y lo las que está pasando en amenazas Honduras. militares en el Caribe, una cosa Las tremenda. bases militares en el Caribe. Mira, en estos días casualmente veía una noticia muy dolorosa del sector pescador de Trinidad y Tobago, preocupado porque obviamente pues los pobres pescadores no pueden salir a No se pescar atreven, por no se miedo atreven. a ser bombardeados. Eso está quebrando La la industria sí, pesquera en Venezuela, en Colombia. Y fíjate, Petit ha señalado algo importante. O sea, importante. uno habla de los países grandes, pero Exacto, de cuántos pequeños estados y naciones estamos hablando en el Caribe menor, en las llamadas Antillas menores. Terrible, O exactamente. sea, terrible. ahí hay pueblos que también, ¿no? Recordemos que cuando Almagro intentaba imponer resoluciones en el seno de la OEA en contra de determinados gobiernos de izquierda de la región Ujú, latinoamericana, especialmente en América del Sur, eran las pequeñas islas del Caribe las que sumaban los votos para contrarrestar todas esas iniciativas. De tal manera correcto. que ese posicionamiento militar, recordemos la invasión a Grenada en el 83 y la invasión a República Dominicana, también es una amenaza para el pueblo de Puerto Rico, en donde hay sectores que plantean la independencia. Recordemos que hace unos años Puerto Rico ha venido viviendo momentos de convulsión y movilización popular que anuncian la emergencia histórica de un movimiento que va a plantear en algún momento la necesidad de replantear las relaciones políticas y jurídicas con Estados Unidos de Norteamérica como una forma de resolver sus propios problemas y tratar de desarrollar el control de las fuerzas productivas para beneficio del pueblo de Puerto Rico y no que Puerto Rico y el archipiélago sea utilizado como una vulgar base militar Ujú. para agredir a pueblos hermanos. Y Así con es. esto paso la palabra. Mira, se equivocan aquellos que creen que cierto movimiento del péndulo hacia sectores de la derecha, producto de las injerencias del imperialismo, las campañas de asedio y determinadas características y limitaciones de los gobiernos progresistas en el marco democrático burgués, se equivocan aquellos que consideren que eso va a significar entonces que el movimiento antiimperialista y la denuncia a la política de injerencia y de invasión de Estados Unidos y Norteamérica en América Latina está derrotada y está muerta. Están completamente equivocados. Tal Así Ya el es. cual. pueblo de Ecuador mandó un Por el mensaje. contrario, yo siento que esta Exacto. medida de desesperación de Trump, que lo único que está haciendo es anunciar lo que ya está haciendo y lo que ya todo el mundo geopolítico de todas partes conoce. Es Lo correcto. El único que pueblo de llama la Ecuador, atención es el cinismo, ¿no? Que él está pasando a la así etapa es, de la amenaza abierta para el resto de el que no. el pueblo de Ecuador mandó un mensaje contundente. Ahí no hubo confusión, Exacto. Contundente. no Eso es es que la que gente no hay vota una vaina gobierno, y no que no sabe hay qué es lo que es. gobierno yanqui que pueda negar eso. Hoy ni Molino, ni nadie, ni cualquier gobierno de derecha que se vaya instalando, que vaya saliendo, puede negar que no puede negar que el imperialismo ha dicho claramente yo vengo por ti, tú eres mí, todo lo demás. Así es, Entonces así ya, es. para Ahí nosotros, está, ahí tuvo la, para mí no hizo un favor, porque mientras el ministro de Relaciones Exteriores de nosotros trata de ver cómo le lava la cara a los Estados Unidos para que nosotros no se vea tan mal la alianza que él ha formado con ellos, el propio imperialismo hace las cosas de manera tan abierta que tan todos los abierta que y lo descarada, defienden se han quedado sin armas, ¿no? demostrando lo que Cua- son, Toño, y Cuando demostrando ellos que nosotros, desmienten, los gringos dicen, hey, no, tranquilo, que aquí está la realidad. Esa es Esto la es lo que realidad, pasa. pues demostrando, sí, que yo te quiero tener, que yo quiero tus recursos, que yo te Así quiero es. demostrando que gobernar, nuestras que nadie posiciones, puede venir aquí. Todo eso lo están diciendo de frente y ahora ni los amigos de ellos lo pueden defender. Correcto. demostrando que nuestras Me, posiciones no me se parece, corresponden
a un ñangarismo desfasado, como dice Exactamente. sectores Claro, claro, oportunistas ¿no? Él está no hay que. reinstalando pero no está dando la ventaja. Yo creo que lo que hace falta es que progresivamente todas las fuerzas que se van a oponer en todas las naciones lleguen a mayores niveles de articulación, porque además él, si proclama de nuevo la doctrina Monroe, coronando la doctrina Monroe en la región, se va a dar cuenta que ahora la defensa no tiene que ser contra los países europeos, como cuando la declaró allá por 1815, por allá, 21, perdón, que era contra los deseos de Europa de volverse a tomar en la región. Entonces ahora tiene que hacer una doctrina Monroe contra los propios países. Se viene a defendernos de nosotros contra nosotros mismos y aquí mismo que nos estamos O sea, enfrentando. esto No es significa lo que China. siempre hemos sabido y recalca la vigencia de nuestras ideas antiimperialistas, soberanistas y patrióticas que recobran vigencia hoy día y nunca estuvieron desfasadas. Nunca. Como dicen Bueno, exacto. Miren, nuestros yo quiero hacer una adversarios, reflexión, ¿eh? nuestro, Yo creo que como esto no dicen es nuestros más, yo lo leo contrarios. al revés. Los hechos de Trump no son más, no revelan más que su desesperación. Y Así es. también es Y parte de su agenda económica. Por ejemplo, ahora es obvio que quiere el petróleo pesado de Venezuela para procesarlo en la planta de Texas, ¿no? Y quiere ahorrar en costos de transporte de allá del Golfo, que sabe que va a terminar yendo para China, para la India, etcétera. Quiere ahorrar costos de transporte, quiere crear un corredor. Este posicionamiento de las Antillas no responde, bueno, al narcotráfico, por supuesto que no. A la necesidad de poner orden político, por supuesto que algo, pero básicamente va a construir un corredor antillano para llevar el petróleo, que es lo que esa es su aspiración, no digo que lo valora para llevar claro, el petróleo de Venezuela hasta Texas por las Antillas sin que nadie pueda decir nada. Está haciendo un nuevo corredor comercial. Lo está haciendo de ahora, no es que tenga ya el posicionamiento. Por eso ellos tienen planes a mediano plazo de ese petróleo que del fracking no le sirve para nada, porque ese petróleo es casi gasolina, pero para mover todo lo otro que se mueve con el otro tipo de petróleo que son cosas muy importantes, esa gasolina no les sirve. Ellos tienen que procesar, Texas está organizado para procesar petróleo del peso de la calidad, de las condiciones que tiene el petróleo venezolano, ¿no? Entonces ellos van a competir con eso. Ahí hay una razón que ahora mismo no voy a explicar, que es más económica y no solamente es un tema de político. De hecho, detrás siempre, según la escuela de claro. nosotros, ¿no? La escuela dialéctica, lo económico siempre está detrás de los... Así es, así es. Pero Bueno, y veamos, eso que dice es importantemente porque de esta manera demostramos que no nos oponemos a la economía eh, Al mundial. desarrollo. Lógicamente lo que proponemos es un cambio de paradigma en Ujú. donde los factores económicos respondan al interés de las mayorías. Y por esa Correcto. razón es que planteamos la necesidad de defender la independencia y la soberanía, porque es un marco ideológico, es un marco valorativo, es un marco jurídico y político dentro del cual tenemos que desarrollar la capacidad de poder orientar los factores del desarrollo económico por la vía del beneficio de nuestros pueblos. Pero ¿qué sucede? El imperio norteamericano, cuya capital es Washington, ellos pretenden entonces diseñar estrategias continentales que vayan orientadas a la acumulación ellos nos meten en de su sus grandes bolsillo. corporaciones transnacionales en desmedro de las grandes mayorías de Y América Latina. Yo determinar creo que esto desde es Washington importante, lo que nos corresponde a nosotros, claro, porque esto es ellos simplemente importante lo decirlo, decidieron en Petit, Washington. porque a veces podemos hablar entre nosotros mismos, pero hay gente joven que nos está viendo también. Así Y es Exacto. es. importante que comprendan por qué razón nos oponemos al imperio norteamericano, porque el imperio norteamericano, bueno, con la misma raíz de la palabra lo dice, ¿no? Impone los intereses de una potencia en contra del interés de los otros países que debe de responder al interés de las mayorías, que son los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo en general. Así Bueno, como proponemos a nivel continental una, una, una convivencia fundamentada en el intercambio equitativo y modelos económicos y políticos orientados a la democracia social y política, también planteamos eso para los demás continentes del mundo y esa es la razón fundamental por la cual en el mundo ahora mismo hay una pugna entre las potencias que dominaron la escena mundial en los últimos siglos
y los pueblos y los estados del mundo que plantean la necesidad de democratizar las relaciones internacionales y democratizar la economía global. Bueno, a mí me interesa siempre mantener mucho un esquema de una visión global, ¿no? Entonces, Claro, aquí vemos lo que está pasando. Hace un año y tanto en este programa dijimos, y tal, no me acuerdo cuál fue el programa, Estados Unidos se va a ver obligado a regresar a su patio trasero. correcto. Frente a eso, sabemos que hay áreas que son más fáciles como Centroamérica, más difíciles como el propio México y Suramérica. Así es. Lo que tengo que aceptar es que no pensé que iba a volver con una política dura tan rápida contra países que son países grandes. O sea, frente a países Argentina, Brasil, Perú, México. O sea, es México. más difícil pensar que Ujú. ibas a tener a tan corto plazo el ejército norteamericano ya no, que poco a poco se vaya deshaciendo de su idea de ya defender Taiwán, pero que sí se plantea, vaya a tomarse las Antillas inmediatamente y todos los recursos que hay aquí. Y decíamos que Estados Unidos lo que tenía que hacer en su descenso hacia una potencia igual a otra y continuando y en continuidad de su descenso, pero que iba Era a tener tratar de lo asegurar que, lo que América. el capitalismo quiere, tiene que mantener para poder ser siendo una potencia mundial es lo siguiente: recursos humanos, perdón, recursos naturales, recursos humanos, o sea, para la explotación y mercado. Sin eso, ninguna potencia en el capitalismo es nada. Entonces, frente a la pérdida, por ejemplo, de otras áreas petroleras que están tomando otras opciones, que se van a venderle a las potencias que están consumiendo energía, él tiene que venir acá. Y yo quiero frente a eso decir tres cositas muy rápido. Es evidente que Estados Unidos viene por los recursos naturales. Allá podemos ver el triángulo del litio en problema. Acá vemos el petróleo y todo lo que Estados Unidos que pueda sacar de aquí viene con su fuerza militar. Ya está bastante claro, ¿no? Que algunas regiones van a ser más fáciles que otras. Ya empezó el muñequeo con México, porque México tiene los recursos humanos. Que México sí va a tener mano de obra más barata que Estados Unidos. Estados Unidos nunca. Pero dentro de esta aceleración de los Estados Unidos por llevar esas políticas tan rápidamente que le va a ocasionar tremendas contradicciones internas, no solamente con los sectores populares, los sectores movimiento social y con los partidos de izquierda, sino hasta con partidos de derecha, gente que diría partidos de derecha que ya tienen su vínculo con China o que tienen sus propios intereses. Por ejemplo, me preguntaba Jorge, como era antes, ¿no? Como el Partido Acción Nacional PAN, que es un partido reaccionario y no sé qué y todo lo que quiera, pero también adentro del PAN hay gente que se opone a eso. Parece mentira, siendo el PAN uno de los partidos que le están montando la oposición a la presidenta de México, pero tiene su posición frente al tema de Trump. También está el Partido Liberal de Colombia, aunque parezca mentira, ¿de qué le estamos hablando? Tiene su nivel, porque son tipos también orgullosos, es como si estuviera Pérez Valladares aquí, ¿no? El Partido Republicano de Brasil, ese es importante. El Partido de Renovación Nacional de Chile, son partidos que ya han hablado contra el trumpismo, aunque sectores de ellos no se atrevan a hablarlo muy duro. Ahora, no estoy diciendo que es la derecha la que va a ser ni mucho menos, pero van a Claro. quedar con una correlación de fuerza que va a enfrentar a esta medida tan dura de Trump. A ver, voy a aplicarle una fórmula física. Hey, a más presión, más rebelión. No creo que le va a ser fácil a los Estados Unidos intervenir en todo este escenario tan ancho, tan fácilmente. Pero quiero agregar algo más. ¿En qué consiste la desesperación de Trump? Síntesis en una frase: en que su política no le está saliendo como él quiere. Mientras no le salga como quiere, una política que es económica, que es de presión política también, va a tener que usar uno de los aspectos en la política que son, digamos, están en la extrema, y es el uso de lo militar, que es lo que estamos viendo. O Así sea, es. Exacto. dentro de las opciones económicas y políticas que él tiene para diseñar un estratégico, para hacer, como decían antes Jorge, su plan sobre nosotros y desmontar los planes locales que puedan haber, ¿no? Él tiene su plan sobre nosotros, ¿no? Ese plan, que en cierta forma es parte del plan global también, está fracasando. ¿Qué está fracasando? No voy a demorarme mucho en esto. Primero, esa imposición que tuvo de aranceles sobre toda la región, bueno, alguna gente lo ha tenido que pagar. Rápidamente eso ha aumentado los ingresos en los Estados Unidos, que está utilizando no para mejorar los Estados Unidos, sino para pagar, para empezar a pagar deuda que antes eso no le preocupaba, hoy le tiene que preocupar. Y para Uno. pagar la actividad bélica.
Exactamente. Dos, y aquí es importante, los países están cambiando tanto su línea, su dirección de importaciones y exportaciones, de exportaciones a los Estados Unidos, pero puedo hablar de la exportación hacia otra parte. O sea, este año, después de la política de Trump, la mayoría de los países de la región, incluido Panamá, han empezado a diversificar sus exportaciones para chifiar el importante aumento de aranceles que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, Panamá se ha visto hacia República Dominicana, por ejemplo, y hacia otros países, hasta Panamá, y todos los países de la región han dejado de enviar una buena cantidad de productos y vea la cuestión global hacia Estados Unidos para no pagar los aranceles de los Estados Unidos. O sea, no es que Trump declara, hey, ahora todos me van a pagar más y todo el mundo va a seguir en la misma lógica y va a ir a vender caro para disminuir su tasa de ganancia. Eso es lógico, eso le está pasando. Pero para no expandirme, porque en realidad nosotros necesitamos hacer un programa para centrado en un solo punto, el éxito o no de la política de Trump en el mundo y en la región, pero voy a decir otra cosa, lo más importante. La inversión más importante que se está haciendo en Estados Unidos y la llevan a cabo las grandes tecnológicas de los Estados Unidos es la inversión en inteligencia artificial. Prácticamente ya lleva $1 billón un billón, perdón, de dólares invertidos. Sin embargo, la tasa de retorno es infinitamente inferior a la expectativa que se tiene de la inversión. Esa plata se juega en la bolsa. La gente está comprando acciones de inteligencia artificial en las principales empresas de los Estados Unidos, Amazon, Microsoft, Nvidia. OpenAI. Todas esas empresas están invirtiendo más de lo que están ganando. Y eso va a ser importante porque esos bonos se empiezan a cobrar una enorme cantidad en 2026. Cuando no haya la tasa de retorno, entonces se va a perder confianza en la principal inversión que está haciendo los Estados Unidos en este momento y va a caer la confianza sobre el dólar. Y En sí, mientras tanto, Antonio, y mientras tanto, China potenciando su nivel tecnológico, su influencia comercial en todo el mundo. La China va avanzando a pasos agigantados. no, y Yo creo Panamá no le ha yo cerrado creo la que puerta. Trump Igualmente, tiene igualmente justamente la miedo de eso. O India sea, y Rusia. yo pienso Bueno, que el quiero, tema de lo que está pasando ahora mismo también Ujú. por parte de Trump, y hablo de Trump porque mira, no sé si ustedes se han dado cuenta, nosotros hablamos de Trump, pero no hemos hablado del Estado norteamericano como tal, porque ¿qué pasa? Al final es Trump el que está llevando adelante la política esto internacional, la política económica, o sea, sus planes son los que se están viendo esto pues comprometido. a nivel de América Latina y el mundo. Pero ¿qué pasa? Que lo que está pasando de la relación de Estados Unidos con China, ese conflicto económico, esa contradicción económica, mercantil, comercial, justamente es lo que ha llevado a la posición de los Estados Unidos, o por lo menos de Donald Trump, de avanzar desde el punto de vista bélico, tratando pues de conquistar territorio, como usted bien Jorge lo ha mencionado y también tú, tratar de reconquistar lo que ellos le conocen como su patio trasero, ¿no? Pero la pregunta sería, Alberto, ¿reconquistarlo para qué? Ya lo sabemos, lo acabamos de decir, pero adivina, América Latina él no puede hacer que América Latina sea un mejor mercado, o sea, un mercado más grande si hasta África está creciendo ya más grande que América Latina, que América, en que el continente africano ya tiene más población de pobres, por supuesto, no pueden consumir como América, y menos como Estados Unidos y Canadá. ¿Me explico? De repente a él le hubiera podido funcionar eso en la época de los procesos de los estados nacionales, más Claro. cuando ahora en este momento estamos en pleno siglo XXI, proceso de globalización que ha ido enmarcando en otro marco de referencia las relaciones comerciales. Hoy día, si Jorge quiere comprarse una camisa, puede ir bien ingresar a una página y la compra en China o en Japón o en donde sea. Ya ahora no es como antes, ya no se habla solamente de un almacén que trae las camisas de Estados Unidos y usted va a la entera la Avenida Central a comprar una camisa. O sea, hay una serie de nuevas realidades que yo creo que el señor Trump, mira, y yo no solamente pienso en Trump, pienso sus asesores, pienso incluso a los especialistas en inteligencia de los Estados Unidos que están en todos los países latinoamericanos metidos. Ellos creo que ellos la lectura no la han hecho bien.
Y por eso es bueno, y le mandamos un saludo desde acá, porque es bueno que ellos escuchen este programa y analicen las cosas para que puedan tener una mejor visión de la realidad latinoamericana y sobre todo de todo el sur global. O sea, creo que ellos no lo han visto en su justa dimensión, han estado pensando todavía que estamos en aquellos tiempos en donde ellos podían imponerse a los países latinoamericanos como lo hacían antes, ¿no? Sí, y en Mira, este sentido, sí, tenemos que recordar, tener presente que hay una pugna a nivel mundial entre sectores globalistas de la Sí, economía capitalista y sectores más inclinados al proteccionismo económico. Dentro del proteccionismo económico, a su vez, también hay contradicciones, definitivamente. Hay quienes plantean el proteccionismo de su frontera para imponerse contra otros países y negándole a esos países el derecho a la soberanía y a la puesta en práctica de políticas proteccionistas, porque son ellos quienes quieren ser proteccionistas, pero no le permiten a los pueblos subyugados económicamente y militarmente poder poner en práctica políticas de soberanía, autodeterminación e independencia nacional. correcto. Eso es lo que viene a representar efectivamente el sector que actualmente se encuentra, o los sectores aliados que se encuentran actualmente en el poder con Donald Trump, en contraposición a los sectores globalistas financieros del capital norteamericano y del capitalismo mundial, del cual ellos son una cuota fundamental, que por lo general, no digamos que es algo preciso, porque hay una situación bipolar desde el punto de vista partidista en Estados Unidos, que es una complementación de la, de la dominación, de la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial, pero hay contradicciones y hay ciertas diferencias entre estos sectores del gran capital globalista que financia el Partido Demócrata y sectores más inclinados a el extractivismo, la explotación intensa de los recursos naturales, la búsqueda y apropiación de las denominadas tierras raras o tierras extrañas, y ese es más o menos el interés de Donald Trump. Dentro, dentro del propio movimiento MAGA hay contradicciones. Así es. Los sectores paleoconservadores consideran que los neocons, que también están presentes dentro del Partido Demócrata, que plantean, por ejemplo, liberalismo mundial, pero bajo la imposición no de reglas de mercado y no de instrumentos jurídicos de cooperación y derecho internacional, sino por la vía de la imposición y de la fuerza, desde el punto de vista bélico, para marcar en la narrativa, que es parte también de la disputa y de la pugna, la complementación subjetiva. O sea, la parte política, la parte del discurso que corresponde a los temas de la expansión y de las contradicciones económicas, para afirmar la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, una hegemonía que sabemos que está en declive. En Y declive. dentro del gobierno de Donald Trump, el señor Marco Rubio, que representa a lo más granado de la ultraderecha fascista cubano-venezolana nicaragüense aglutinada en Miami, Oh, tiene una influencia sumamente importante, además de que él representa el establishment, es decir, el aspecto más institucional, más ejecutivo, más tradicional del Partido Republicano. Entonces, oh, estas contradicciones se están reflejando ya en las redes sociales. Hay un, hay un youtuber muy famoso del movimiento paleoconservador norteamericano de apellido Tucker, tal vez no sé si Méndez lo ha visto, que le tiene una sistemática campaña de contradicción a Donald Trump y que plantea que estas aventuras militares en el Caribe, pese a que el denominado aislacionismo se corresponde históricamente a un aislacionismo respecto a la injerencia de otras potencias extracontinentales en los asuntos de América, preservándose los norteamericanos la prerrogativa de poder entonces ellos influir en los asuntos del continente americano. Sin embargo, la experiencia reciente de las funestas guerras de Irak
Afganistán, lo que pasó en Libia, cómo quedó ese país, los miles de millones de dólares que se han invertido en lo que se llama estas operaciones militares de nation building, es decir, destruir un país, ocuparlo completamente, tratar de rehacerlo a imagen y semejanza de Estados Unidos. Donald Trump ganó prometiendo que no iban a haber más guerras. Entonces, en un sector de la base conservadora del Partido Republicano y del movimiento MAGA hay contradicción con Donald Trump. De tal manera que esto que estamos viendo en O sea, el Caribe, los engañó. los engaños, esto que Nos estamos engañó. viendo en el Caribe, también lo estamos viendo en las ciudades norteamericanas, el proceso de militarización. Es decir, es una amenaza a los pueblos de América Latina, pero también es parte de la amenaza contra el propio pueblo norteamericano, contra aquella base del movimiento MAGA opuesta a la guerra, desde posiciones de derecha conservadora, como decía Méndez, pero sobre todo también contra los movimientos sociales, afro, LGTB, los movimientos por la paz, los movimientos veteranos de guerra de Vietnam, de Irak, de Afganistán, de Panamá, que se oponen a las aventuras bélicas de Estados Unidos y consideran que Estados Unidos debe de reorientar la inversión económica hacia el bienestar social de su propio pueblo. Entonces es importante tener conciencia de estas contradicciones que se dan a nivel macro dentro de los sectores hegemónicos del capital En toda la norteamericano, región, como en también a toda su la vez región las también. contradicciones que se dan dentro de los sectores de la propia Correcto. Ni derecha, más que ni está menos. vinculado, como decía Toño, a contradicciones que también hay dentro de nuestros países con sectores que habían considerado que ya la relación de nuestra burguesía con la de Estados Unidos era de respeto, supuestamente, No, que ya ellos estaban allá, como si tuvieran al nuestras mismo burguesías nivel, acá, según ellos, pues. Ajá. Según ellos. exacto. Sí. Aquí había quienes consideraban que la contradicción nación-imperio ya estaba cancelada y era un discurso trasnochado. Bueno, la Ujú. reivindicación de los mártires el 9 de enero. Todas las fechas que vamos a conmemorar en el mes de diciembre de este año, el rechazo a Philo Hines, el duelo del 20 de diciembre, viene una recta de actividades simbólicas cargadas de mucha subjetividad política e ideológica en la que va a estar presente todo este ambiente que está viviendo América Latina. Y no olvidemos que dentro también del propio pueblo norteamericano han habido marchas enormes de millones, las denominadas marchas No Kings, en contra de la política de Donald Trump y las políticas imperiales de Estados Unidos de Norteamérica. Así es. Bueno, miren, hemos Bueno, sí. hablado bastante hoy y la verdad que no podemos en los últimos minutos no dejar de hablar de la última declaración del presidente en su jornada esa de los jueves, donde Oye, vuelta habló de la mina. por cierto, Rebeca, Mulino creo que va a ser uno de los tres presidentes que va con esta señora. Un papelazo ridículo desde el punto de vista histórico que demuestra que el Ejecutivo Nacional está desarraigado de las necesidades de nuestro pueblo. Se va a Noruega a recibir el premio Nobel. Mira, en Eh, realidad los niveles de contradicciones de este Yo gobierno creo que ya se fue porque son alarmantes, ¿eh? el Y señor además de era hoy. preocupantes porque se contradice en Siendo las un cosas que presidente de dice y la las que República hace. Mira, con tantos problemas, viene el tema de la mina, etcétera, y se va a Noruega a recibir un Nobel Imagínate, completamente inmerecido para una señora que está pidiendo la invasión contra su país cuando aquí el 20 de diciembre vamos a conmemorar un aniversario más de la invasión y va a haber vuelo nacional. Qué incongruencia total. Es que recordemos, Jorge, que los archiamigos de él, que era precisamente quienes pidieron la invasión norteamericana, pues él se está recordando de los amiguitos que tenía en el 89. ¿Me comprende? mira, no, mira, Son y esos lo, los hay que y lo darnos rumores. terrible cuenta. es que Bueno, el ahí señor, está Méndez que el Méndez quiere decir presidente algo. no conoce de la historia, disculpen que les diga, pero Venezuela es uno de los pocos países, de los cuarenta y tantos países que son signatarios del Tratado de Neutralidad, del Tratado Todos, concerniente a la neutralidad del canal, entonces no entendemos la incongruencia allí. bueno, no, pero te voy a decir, Rebeca, todos los que son de nuestra escuela recordarán la siguiente frase: las cosas hay que entenderlas en sus contradicciones. Claro. Jo, Había un programa de televisión en la década del 90 que se llamaba La cabeza de Herman.
Herman es un individuo que trabaja en una oficina de estadística de todo. Usted sabe que Estados Unidos hacen estadística de todo. No sé cómo será ahora, pero antes era así. Y era una subventada. Entonces este tipo tenía cuatro pequeñitas personas. Uno representaba las emociones extremas, otra representaba la coherencia. Entonces, Mulino no es un hombre psicológicamente uniforme. Él No, representa su pasado y la gran atadura que tiene con el conservadurismo. Pero Sí, también frente a, en la cabeza de él también está el sector que ve la modernidad, que ve el tema de que China es el comprador del futuro y tiene negocios en China, que ve, o sea, él tiene tanto el proyanquismo encima como alguien que viene y le jala la oreja y dice, tú no te puedes entregar de esa manera porque nos está perjudicando también. Entonces, toda esa cosa, ahora, ese es el problema de él y lamentablemente hacer el presidente de la República se convierte en el problema de todos, ¿no? claro. Pero evidentemente que esas contradicciones que alguien acaba de decir que se ve que tiene, que a veces como que devaría, ¿no? Responden a eso. Ahora, eso no quita que haya dado los tristes y lamentables pasos de seguir a Estados Unidos todas sus aspiraciones, todas sus imposiciones, todas las ha seguido. Mira, estamos entrenando ahí en Sherman. ¿Para qué está entrenando con Sherman? ¿Qué guerra él está montando? ¿Dónde se apostan los Estados Unidos en la región? Está entrenando en Sherman, soldados norteamericanos y gente de la Fuerza Pública de Panamá. Y el conflicto está en el conflicto, es el conflicto que está montando en la Antilla y probablemente grupos que se van ahí al sur de Colombia a tratar de impedir que Así es. que, que si Panamá, perdón, que si Estados Unidos entra a Venezuela, los venezolanos no van a ser tan idiotas de enfrentarlo con un ejército convencional. Se van a convertir inmediatamente en un ejército de resistencia urbana y rural y Estados Unidos va a tratar de impedir lo que sin duda va a pasar, que es el avituallamiento y el respaldo de Venezuela de Colombia, y para eso tiene que internar Estados Unidos policía en la gente en la selva, y ya está pidiéndole a las madres panameñas, soldados panameños, hijos, policías panameños para ir a eso. Y todo eso pasa delante de nuestra cara y como si no lo viéramos. Entonces, lo que quiero decir es que Mulino, hey, tiene tantas cosas en este momento que manejar, pero él no tiene una política uniforme, una estructura. Se le ve cuando, de veras que una cosa, cualquiera que tenga una formación mínima o en política, que no estudia el cerebro, o en psicología, sabe que él está, su mente está dividida en una situación altamente tensionante y presionante. Entonces, ese es la la problemática de él, que nos las está pasando a todos, ¿no? Nos está pasando su enfermedad porque él es presidente de la República. Pero esa es como todo loco, como toda persona que no tiene control de su mente. Comete muchos errores y se le convierte en tremendas contradicciones. Que venga con la de la mina, que venga con lo de la mina para ver qué va a pasar, ¿no? Tiene que No, enfrentar eso. y con una constituyente, Toño, que quieren imponer, Y que no tiene teniendo, sentido, no tiene sentido teniendo porque al pueblo aterrorizado. En estas condiciones no puede haber una constituyente que se va la a única convertir. constituyente que él puede es porque intente reelegirse a partir de ahí. Es más, yo creo que hay que plantear que eso lo lleven a una pregunta, si el pueblo quiere o no quiere una nueva Eso constitución, no va. quiere una constituyente, porque están planteando reunión grupo, impone la iniciativa Pero para es que la después llevar Constitución a lo supuesto exige, referéndum. Jorge. No pueden imponer ese proceso constituyente sin una consulta, así que no Tiene que pasa haber nada. una consulta, Él va a pero hacer lo mismo que Trump, va a pasar por encima de toda la ley. exactamente, todo este ambiente de No, pero una represión a lo constituyente interno. no es lo mismo que una reforma constitucional. Ojo, No, pero Cuál igual, es es un la igual, lógica? mecanismo. olvídate del marco jurídico. Estamos en un momento de la historia en que la ley está Sí, saltando. pero la Estamos en un constituyente momento, originaria ya se sabe quiénes y cómo lo pueden hacer. Vaya, digamos que desde la teoría, con el artículo segundo de la Constitución, lo que ellos se están planteando es una paralela y la paralela tiene todo su... La él va a ser, lógica, él va a ser una constituyente con toda la partidocracia, por más mala que haya sido así es. muerta, con el movimiento Sí, pero social una paralela y golpeado, para con la la paralela gente, necesitan con la gente las 600 perseguida. mil firmas igual. Mira, Lo- sea constituyente, paralela o supuestamente originaria, si él la pretende impulsar en este contexto de represión, es para que sea un contenido constitucional completamente contrario a exacto. los A los intereses del intereses del pueblo pueblo.
y a los avances sociales que consagra esta Constitución Exacto. de 1972. Es Por para esa atrás, la razón, constituyente para ir para atrás, no para ir para adelante. claro, por esa razón, no solamente son sumisos a Estados Unidos, sino que necesitan del respaldo militar Mira, coercitivo de Estados Unidos para poder imponer hacia adentro políticas Y cuidado que viene represivas lo y de la de terror. base en la constituyente esa. Cuidado que viene lo de la Claro, base. por mira, supuesto. mira, mira la Por contradicción, supuesto. Si mira ellos la son contradicción que hay absolutamente incluso. antipatriotas. Mira la contradicción que hay incluso en el propio memorando de entendimiento, que casualmente aquí lo busqué en los archivos. Dice, se entiende la intención del presente memorando de entendimiento, profundice la relación en materia de seguridad entre los participantes y fortalezca su cooperación para hacer frente a los desafíos de seguridad compartidos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos de seguridad que tiene Panamá que necesita tener en este momento miembros del ejército norteamericano entrenando en Sherman, en Así Darién es. y en todos estos puntos panameños? Primero. Segundo, ¿qué interés compartido tenemos con los Estados Unidos o de seguridad a nivel de Panamá para que nuestro país envíe nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, voy a hablar como abuelo también, nuestros nietos, nuestros hijos a pelear guerras que no le corresponden a Panamá? Yo no Correcto. enviaría a ninguno de mis hijos o de mis hijas a pelear una guerra que no nos corresponde a nosotros como país. Aunado Petit a que Exacto. la Constitución establece que todo acuerdo, Tiene que convenio, ser dice, ratificado por la inclusive, Asamblea. inclusive habla de entendimiento en Exacto. materia Sí. de protección del canal, tiene que ser llevado a consulta popular y a ratificación en la Asamblea Nacional. Así es. Ese Y tema por lo eso lo que ha tenemos que dicho, retomar. Jorge, por lo que ha Ese dicho, tema lo Claro, tenemos que, lo que ha dicho dígame, Petit, es obvio que el sistema jurídico legal panameño va a saltar por los aires. claro, claro. Obvio, exacto. yo lo digo como predicción, como profecía, si quieren, para que me acusen de egocéntrico. Ey, te lo digo proféticamente, ninguno de los procesos, ni constituyentes, ni eso que Estados Unidos va a hacer, tomarse el canal porque se lo va a tocar, ni el memorando nada de eso está, ni la mina, toda la mina. Oye, por favor, una resolución de la Corte al nivel más elevado y él lo va a hacer. O sea, todas esas cosas no pueden ser si no es saltando por los aires, rompiendo el marco legal. Claro, Todo, y es lo ya, que ya, estamos viendo a nivel internacional, inclusive, ¿no, no, Trump? porque ha venido dando sus pasos. Mira lo que pasó con el derecho a huelga, con todo lo demás. O sea, no seamos ingenuos. Digo, yo sé que aquí no lo somos. Me refiero al hecho de que hay que decir, ya está en el plano dictadura civil y como lo respaldan los gringos, dictadura militar, porque los No, gringos claro, van cuando a aquí garantizar hacemos su eso, interés en eso. cuando aquí hacemos esos argumentos, mente, por supuesto, como tú lo dices, estamos claros de que eso son discursos y narrativas que necesita un pueblo movilizado. Exacto, Un claro. pueblo movilizado es Exactamente. la principal garantía de defensa de la conquista histórica dentro y fuera de esta constitución y de cualquier otra. Un pueblo movilizado y por esa razón es importante, compañeros, retomar la propuesta del Congreso de la Soberanía. Si pudiéramos llevarlo a cabo antes del anfictiónico o coincidiendo con él, no sé, pero es importante, Ya solo que eso está un poco, coincidiendo, me está como parece. en julio, Es importante pero es es importante, avanzar esa manera. sería importante que en el 2026 pudiéramos empezar el año entre los meses de enero y abril haciendo el tercer Congreso de la Soberanía. Creo que sería un escenario de dimensión continental para diseñar la política del movimiento social frente a las contradicciones a nivel mundial, frente a las contradicciones a nivel regional y frente a las contradicciones a nivel local. Desde un concepto de soberanía integral que vincule y relacione como una sola la soberanía popular y la soberanía frente a las injerencias de Estados Unidos, Norteamérica. Todo esto que estamos hablando y que ha dicho tú, Méndez, es fundamental, porque definitivamente podemos hacer análisis de la superestructura política, jurídica. Sin embargo, es importante el agrupamiento de las fuerzas vivas, porque es el pueblo movilizado con argumentos, y ese es el objetivo de este programa, dar insumo para no solamente información, sino para la reflexión, de tal manera que podamos acrecentar la formación
del movimiento social panameño con humildad y con mucho decoro, lo digo, para que se pueda generar una situación de reagrupamiento del movimiento popular que ha sido, bueno, golpeado por esta situación de represión que no se había visto en 4 décadas en Panamá. O sea, eso no puede estar fuera del balance del 2025. Ahí están los educadores luchando todavía, están vivos. Ese ha sido Y tema de no, del programa y no desde que podemos comenzamos. olvidar que no fue que no es que el pueblo nos derrotó y el pueblo abandonó a los luchadores. Es que hubo la más intensa represión, persecución, hostigamiento, allanamientos a estudiantes, hay dirigentes obreros exiliados, hay dirigentes obreros encarcelados, fueron suspendidas las garantías constitucionales, hay indígenas que fueron asesinados, se dieron situaciones de bárbara represión en la provincia de Bocas del Toro, cuadros dramáticos de violación a los derechos humanos. El colega Jorge Guzmán ha venido haciendo la denuncia, inclusive a nivel internacional, un grupo de compañeros abogados y de los movimientos originarios han denunciado al Estado panameño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones flagrantes que hubo durante la coyuntura de lucha de la Ley 462, que está ahí, el proyecto de reforma para ser retomado más adelante en determinadas circunstancias de reagrupamiento y avanzada del movimiento popular. Y en ese sentido, el tercer Congreso de la Soberanía creo que sería un escenario fundamental, Méndez, Petit, Rebeca, para que abordemos todos estos temas y el movimiento patriótico popular panameño en su conjunto hay contradicciones, definitivamente hay contradicciones, pero tenemos que buscar la manera de que los sectores consecuentes de una visión patriótica de defensa de la independencia, de evitar que volvamos a una situación colonial. Yo creo que esa es una tarea fundamental de este programa, evitar retrotraernos como nación a una situación colonial como la que vive Puerto Rico. Tenemos que, o la que vivíamos nosotros en la década de los 50, en la década del 60. Es importante el reagrupamiento de las fuerzas patrióticas y no un concepto de soberanía solamente frente a la injerencia extranjera, sino también hacia adentro, que quienes gobiernan el país respondan a los intereses del pueblo. Sí. Palabras finales, Antonio Méndez. Tremendo Bueno, análisis. yo lo que creo que nosotros tenemos que prepararnos para ser un elemento, un grupo contributivo a un movimiento de resistencia, como todo lo que se van a estar organizando a nivel continental. Bueno, en el caso de nosotros somos los que estamos en la peor situación porque ya estamos ocupados, ¿no? A nosotros llegaron sin permiso y con Panamá no hubo discusión. No hubo No, discusión. Y cada vez que yo oigo a Hacha, yo oigo a ni Brunito resistencia alguna. diciendo no hubo nada, no hubo nada, pero hubo una tremenda complacencia, si se quiere, entonces, y temor. Entonces yo pienso que nosotros estamos peor que los demás, ¿no? Porque ya estamos usando nuestro territorio incluso para agredir a otros. Así que yo creo que a nosotros nos corresponde, por eso, ser consecuentes con lo que dijo Jorge. Nosotros tenemos que iniciar, porque ya estamos ocupados y tenemos que reconquistar nuestra independencia nuevamente, porque estamos recolonizados en este momento, por más que quiera disimular Mulino, que sigue haciéndole el favor a la geopolítica de los Estados Unidos, acompañando a María Corina y todo lo demás. Entonces, no es lo que debemos hacer, es lo que tenemos que hacer. Si Y recordemos, queremos Toño, seguirle llamando Panamá a la tierra de nuestros hijos. Que aquí el movimiento de huelga de los docentes y los movimientos populares, la consigna de defensa de la patria, de colonia americana, no, cogió mucha fuerza en las calles y por eso los gringos apoyaron la represión. Y creo que en este programa inclusive llegamos a sospechar que habían hasta gringos disfrazados dentro de la De fuerza. policía, claro. Sí. Estoy convencido de eso. Fuerzas Los inclusive ejércitos, cuando aliadas, llegaron a las comarcas, ahí habían. fuerzas Hubieron centroamericanas varias de ejércitos represores denuncias, incluso norteamericanos. guías y Exacto. Puestos claro. aquí para reprimir indígenas y docentes. Sí, pero bueno, Así es. no se le está haciendo Oye, fácil por todas partes. Ahí está
El pueblo ecuatoriano en sus elecciones definieron, bueno, no eran elecciones, era una No, consulta mira, lo ciudadana que, popular de 4 temas y ahí está, decidieron por la soberanía. mira, a Y bueno, nosotros ahí lo que nos está toca, la elección del primer ministro de, de ¿dónde es? La elección de este fin de semana, de esta semana, el martes, Tenemos que en revisarlo. las Antillas Menores. Sí, ahí, mira, en las Antillas Menores creo que tenemos que dedicarle un estudio y un programa más Sí, adelante, señor, sí, señor. porque hay un movimiento histórico progresista contra el colonialismo, contra el racismo, San contra la Vicente y las esclavitud. Granadinas, es en San Vicente y las Es Granadinas. importante y que son islas que tuvieron una excelente relación con el proceso bolivariano, que Tremenda. son parte del Petrocaribe, y ahí Estuvieron en el ALBA, ahora están en la CELAC haciendo cosas hay una interesantes. retroalimentación. Recordemos que Simón Bolívar proclamó el fin de la esclavitud en tierra firme cuando regresó después de Jamaica, y hay un proceso ahí Muy de interesante. popular muy interesante que por lo general ignoramos y a veces no conocemos porque nos concentramos en los procesos de tierra firme, pero es importante desarrollar una relación con esos movimientos en las Antillas Menores. Me sumo a eso que estás planteando, Jorge, y aquí lo vamos a hacer muy responsablemente, porque la dinámica de todo el continente incluye a esas regiones también, que están haciendo Bueno, cosas pues, interesantes. bueno, Resistencias este mes muy, es muy... 20 de diciembre, duelo nacional, Rebeca, 20 de diciembre, duelo Antonio, nacional. sí, El próximo domingo vamos a hablar del 20 de diciembre, pero hoy no nos podemos ir sin saludar a las madres que ya no están, pero también a las que están vivas. Comienzo por ti, Alberto claro. Petit. Bueno, un saludo especial a mi esposa Pamela, que es mamá también, a mi hija Melanie, que también ya es mamá. Y bueno, un saludo especial, pues, y recordando hoy a la más grande de las madres, de los Padilla, los Petit, mi madre, que paz descanse, Albertina Padilla Santana, mejor conocida como Tina Padilla, gran mujer, una mujer excepcional de verdad. Fue quien me formó desde pequeño y que me educó pues a lo que hoy día soy. Así que gracias, mamá. Tremenda tarea. Para ella, mis saludos al infinito. Jorge, Bueno, un saludo a mi señora madre, Ana Isabel Sánchez de González, una mujer ejemplar, sin igual, y en gran medida eh, lo que soy hoy día es producto de mi señora madre y mi señor padre también. Un saludo pues a todas las madres panameñas, abnegadas, trabajadoras, luchadoras, a la mujer luchadoras. panameña patriota, a la mujer panameña profesional, obrera, campesina, indígena, estudiante, a la mujer revolucionaria. Así es. Que vivan las mujeres y que Que viva la viva mujer. el Antonio, Día de la Madre. Antonio, Micrófono, Antonio. eh, Antonio, micrófono. micrófono. sí, cómo no, oiga, para doña Eira Mixi Rodríguez de Yaira, Méndez, ¿cómo? todavía hasta se Saludos, convirtió en una Naira. mujer biónica en estos años porque se fracturó una pierna y en 6 meses ya estaba, se rompió una pierna en varios pedazos, un muslo, el fémur, imagínense. Sí, Ey, en señor. 6 meses esta mujer estaba de pie, ahora con un hierro adentro y bueno, la tenemos todavía en pleno uso de sus facultades Qué bien. mentales todavía, con el carácter que siempre la ha caracterizado. Y bueno, doña Era, como todas la conocen, pues es una mujer de una fortaleza Sí, impresionante. sí, La total. Impresionante. felicito en su día Siempre ha a sido mi una mujer esposa fuerte. Gisurina Librada Betancur de Méndez y a todas las madres panameñas, a las madres de ustedes, a la memoria de una, ¿no? A la presencia de otra, los felicito porque han formado a doña Esther Orobio de Yanis, Histórica, histórica histórica. también, que jugó un papel, Histórica. una mujer nacionalista y una mujer de fe y Héroe de la consecuente, patria. consecuente con su vida. Consecuente, Siempre la vi cumpliendo con lo que, con sus concepciones de lo que era la humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, a todas sus total. madres, a la mía, a las madres de todo Panamá, de veras, yo creo que lo único que el panameño realmente respeta es a las madres.
Menos mal, menos mal. No, un saludo para todas las madres, las de ustedes, las que ya no están y las que todavía están, y a todas las compañeras de luchas, de muchas luchas, que tienen esta tarea de la crianza de nuestros ciudadanos y ciudadanas revolucionarios del siglo XXI. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Chao, chao. Saludos, compañeros, compañeras.